Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado José Astudillo Centeno. José es profesor de historia y además especializado de alguna manera con los temas bélicos. Bueno, bienvenido. Lo cual es muy útil para este programa, porque justamente estaba antier, en julio, pero en 1914 comenzó lo que se llamó la Primera Guerra Mundial. Correcto. Justamente por un hecho ocurrido un mes antes, exactamente el 28 de junio, que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. Ahora, este conflicto se empezó llamando Guerra Europea. ¿Por qué devino en mundial? Bueno, se va a llamar Guerra Mundial producto de la incorporación de una serie de países. Entre ellos vamos a tener naciones americanas y naciones asiáticas. Por ejemplo, Japón o, por ejemplo, Estados Unidos. Y también se va a desarrollar en distintos continentes, tanto en el continente europeo como en el continente africano y asiático. Por eso esa denominación de Guerra Mundial. Claro, porque no era una guerra, digamos, en toda regla mundial, porque mundial sería, bueno, las guerras, por ejemplo, en la antigüedad de Carlomagno, Gengis Khan, que se tomaron Asia, Europa, todos esos países, ¿no? Pero en realidad sí había una serie de potencias involucradas, como dices tú. Ahora, ¿cuáles fueron los antecedentes de este conflicto? Bien, ¿Por qué estalla? Aparte de que el detonante fue el asesinato de este archiduque, pero tiene que haber habido una serie de factores que allí se conjugaban para hacerla posible. Correcto. Hay una guerra, o mejor dicho, hay una serie de conflictos que se dieron antes, pero hay una en particular que es muy interesante, que fue la guerra franco-prusiana de 1870. Esa guerra que va a enfrentar al Segundo Imperio francés contra lo que va a ser Prusia, termina con la victoria de Prusia y el nacimiento de lo que va a ser Alemania, la fundación del Segundo Reich alemán. Cuando, en este caso, Alemania gana, se va a quedar con una región en disputa histórica llamada Alsacia y la región de Lorena. Esas dos regiones van a estar bajo dominio alemán hasta la Primera Guerra Mundial. Los franceses van a quedar con un altísimo revanchismo y con muchas ganas de recuperar ese territorio. La Tercera República Francesa se caracteriza por eso y hay casos muy simbólicos, como por ejemplo el famoso caso Dreyfus, famoso caso de un oficial francés de origen judío que va a ser acusado de traición falsamente, por ejemplo. Ok, ¿cuáles fueron las características de este conflicto? ¿Cuál fue su significación en cuanto a que todo conflicto trae muerte, destrucción, etcétera, ¿no? Sí, bueno, la significación aún tiene que ver con las causas. Por ejemplo, habría que mencionar el colonialismo. ¿Okay? Entonces ahí vamos a ver el enfrentamiento de grandes imperios coloniales. Vamos a ver al imperio inglés, al imperio francés, contra el imperio alemán o el imperio otomano o el imperio ruso. De tal manera que vemos es el enfrentamiento de los grandes imperios. De hecho, Eric Hobsbawm plantea que es el final de la era de los imperios. También vamos a ver que la paz armada es muy importante porque la paz armada es el nombre que se le da a una guerra armamentista desde, digamos, 1871, 72 en Europa, hasta que comienza la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a ver el desarrollo tecnológico de las armas, que es muy importante para entender la guerra en sí. Es decir, vamos a ver una guerra de trincheras, una guerra donde hay muchas armas nuevas, como por ejemplo las ametralladoras, la artillería, que no van a permitir que la guerra se desarrolle a nivel de guerra de movimientos. Eso es bien particular. De tal manera que es la misma tecnología más adelante la que va a permitir que la guerra se mueva. Es decir, la intervención, por ejemplo, de tanques o el nuevo uso de la artillería, el cambio en los milímetros de la artillería, etc. Son bastantes detalles técnicos que van a ir introduciéndose a medida que la guerra va avanzando. Ahora, sin duda alguna, se habla mucho de la guerra, sobre todo al final, ¿no? El famoso Tratado de Versalles, que consagra la derrota de Alemania, pero que para muchos, a partir de allí comienza lo que después fue la Segunda Guerra Mundial.
Sí. Bueno, el Tratado de Versalles es uno de los tantos tratados que se hizo con cada uno de las naciones derrotadas. Recordemos que hubo dos grandes bandos, el bando de la Triple Entente, principalmente estaba Francia, Reino Unido y Rusia, y por el otro lado estaba La Triple Alianza. La Triple Alianza, correcto. Que era Italia, era el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Y Alemania, claro. De tal manera que después se va a incorporar el Imperio Otomano allí y Bulgaria. Se van a hacer tratados con cada una de esas naciones aparte, pero el más llamativo va a ser el Tratado de Versalles. Ese Tratado de Versalles tiene una serie, digamos, de artículos y hay varios polémicos. Por ejemplo, uno de ellos plantea que la única responsable de la guerra va a ser Alemania. O sea, es una carga moral. Aparte de que Alemania va a perder aproximadamente el 13% de su territorio, todas sus colonias. Vamos a ver que se divide una parte importantísima de Alemania, que se llama Prusia, en la Prusia Oriental, dividida, alejada, distanciada por un estrecho que se llama el Estrecho de Danzig del resto de Alemania. Y eso va a traer pues mucho resquemor, aparte de unas sanciones económicas, de que van a haber reducido su ejército a apenas 100.000 hombres, apenas 4.000 oficiales, no poder producir artillería, no poder tener una marina de guerra, entre otros aspectos que Alemania se siente lesionada. Por supuesto, la ocupación francesa del territorio al oeste del río Rin. Entonces, eso es... Pero es un poco la revancha por la ocupación del Alsacia y el Lorena. Eso es caldo de cultivo para Hitler. Tal cual. Entonces, caldo de cultivo para la Segunda Guerra. para La aparición de Hitler y la Segunda Guerra. Es así. Porque esa pérdida territorial y la impronta que le ponen a Alemania, eso pesó en el alma alemana de una manera muy importante y de alguna manera fue el germen, ¿no? De lo que vino después. Aunque hay un tema polémico, hemos discutido a niveles, bueno, con varios colegas, que a medida que va pasando el tiempo, que van pasando los años, el tratado va perdiendo cierto efecto. Y que Europa, los países de Europa, entienden que deben permitirle ciertas concesiones a Alemania. Entre ellas con ciertas concesiones económicas, porque Alemania no pagó con exactitud las cuotas que debía pagar anualmente. Se entendió que hubo una crisis además mundial como una consecuencia que se va a dar después. Y también vamos a ver la crisis del 29. La crisis del 29. Y también vamos a ver que los alemanes se fueron rearmando mucho antes de que Hitler llegara al poder. También vamos a ver que los franceses van a desocupar el Ruhr y posteriormente en el año 35 se hace un referéndum en la región del Sarre y el Sarre vuelve a ser alemán. De tal manera que las naciones europeas van dando concesiones y es así como podemos entender que Europa permite que los alemanes se vayan a anexar Austria o ocupen la región de los Sudetes en Checoslovaquia. Ahora, ¿cómo derivó eso en los propios territorios como Sarajevo y los que estaban circundantes, donde realmente, como decimos en criollo, se prendió la mecha? Claro, ahí había un conflicto que era que ese territorio había sido ocupado por el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se va a ir debilitando en la región de los Balcanes y el Imperio Austrohúngaro lo que hace es ocupar eso más o menos en el año 1878 por allí. Va a tener una especie de comodato, de mandato allí, hasta que en 1908 la ocupa de forma, vamos a llamarlo así, más formal. Ese territorio va a estar compuesto por una minoría de musulmanes, que son los terratenientes, y aproximadamente el 80% de la población eran serbo-bosnios, que eran ortodoxos, que ese fue justamente Gavrilo Princip, un serbio-bosnio ortodoxo, quien mata a Francisco Fernando y a su esposa, Sofía Chotek. Sí, eso fue y terrible. El Imperio Otomano sufre porque va entregando posesiones, ¿no? Se ve obligado a entrar en la guerra y después de que termina, digámoslo así, la guerra, va a quedar muy reducido y se convierte en la actual Turquía. Bueno, ahí surge un personaje muy emblemático que es Kemal Atatürk, que es justamente que es la modernización llamada occidentalización de Turquía. De Turquía, correcto. Ahora fíjate que incluso invadieron Luxemburgo. Claro. Y la propia Bélgica, que los alemanes que se habían declarado neutrales. Sí. O sea, ahí no valía eso, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa allí? Habían dos planes. El plan alemán era el plan Schlieffen. El plan Schlieffen se basaba en ocupar la región de Luxemburgo y Bélgica, sorprender a los franceses por el norte. Pero ese plan contaba, había un trabajo de inteligencia, con el plan 13 francés. El plan 13 francés era un ataque frontal por la región de Alsacia y Lorena, que era la frontera común entre Francia y Alemania. De tal manera que el plan salió relativamente bien, solo un pequeño error,
que fue la modificación que hizo el general Moltke, que fue reducir un poquito la cantidad de soldados que iban a ir al norte. Era una relación de 85-15, o sea, 85% del ejército iba a estar al norte y solo un 15% protegiendo la región de Alsacia y Lorena, pero él cambió la relación a 70-30, lo que hizo que Alemania por pocos kilómetros no conquistara París. Así es. Bueno, fíjate que Ahí se estableció esa rivalidad histórica, Alemania. Bueno, esa rivalidad histórica de Alemania y Francia viene justamente desde el siglo XIX. Sí. Y creo que se ve muy bien en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y todo ese alimento que se le va dando desde la Tercera República Francesa a ese revanchismo. Ahora fíjate, esa guerra podía haber terminado antes del año 18. Sí. Pero hubo 3 años, bueno, como tú dices al principio y en algunas zonas fue una guerra básicamente de trincheras. Sí. Pero hasta que eso pudo desarrollarse, pasaron como 3 años de un estancamiento. ¿Por qué? Bueno, justamente por el tema tecnológico y las técnicas y estrategias militares de la época. Esa técnica de los ataques frontales, lo que era los ataques de caballería, que era la reina de la guerra en Europa. Hay una película que se llama Caballo de Guerra que lo explica bastante bien, porque uno ve cómo esos ataques de caballería, hombres a caballo con sables, son derrotados por la máquina, por la ametralladora. De tal manera que la forma que se encontró fue hacer trincheras. ¿Cómo se rompe eso? Bueno, con el gas o con los tanques de guerra que se van a ir introduciendo. Pero el uso inteligente de los tanques, como por ejemplo fue en la batalla de Cambrai. Así es. Bueno, fíjate, ahí a la base de esta guerra estuvo mucho la dinámica de los imperios, del imperialismo de la época, ¿no? Ahora, la guerra justamente terminó con esos imperios. Sí. ¿Cuáles fueron? Bueno, terminó el imperio ruso, el zar Nicolás II fue asesinado, así que termina el imperio ruso y nace más tarde la Unión Soviética. También termina el imperio austrohúngaro, a pesar de que el nuevo emperador Carlos, porque Francisco José había muerto en 1916, hizo todo lo posible por mantener una especie de federación allí, no lo logró. También el imperio otomano, que termina, digamos, repartido entre las naciones que van a vencer, y el imperio alemán, que termina, ya el Kaiser se ve obligado a abdicar y termina Alemania. Y eso que tú dices es decir, la caída del zar, el asesinato, eso fue básicamente debido a la Revolución Rusa, sí, que realmente concluyó con la creación del primer Estado que se conoce, o sea, Estado de la historia autodenominado socialista, ¿no? Sí. Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Sí, que se ven obligados, justamente Lenin se ve obligado a firmar una serie de acuerdos, a aceptar una serie de acuerdos que van a ser los tratados de Brest-Litov y que son básicamente una derrota frente a Alemania, y eso permite que Alemania en 1917 lleve todo ese ejército que tenía en el frente oriental al frente occidental. Pero Estados Unidos se había incorporado a la guerra y era cuestión de meses de que millones de soldados norteamericanos fueran también a enfrentar a los alemanes en el frente occidental. De tal manera que fue un momento cumbre. Hay otra referencia cinematográfica, una película llamada 1917, que habla más o menos también del tema. Ahora, dice que fue el 5º conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, y hay que ver que hubo conflictos antes, sí, y mucho más extensos, ¿no? En territorio y en ejércitos, ¿no? Ahora, hubo 6 meses, lo último que quisiera preguntarte es, eso no fue así que de repente uno pide un armisticio y entonces vamos a sentarnos a la mesa a discutir. Pasaron 6 meses. Sí. ¿Qué ocurrió en esos 6 meses? Bueno, tras el armisticio van a haber una serie de negociaciones y se estaba planteando, pues de alguna manera, cuáles iban a ser las sanciones para Alemania. Los Estados Unidos tenían al presidente Woodrow Wilson, que planteó los 14 puntos. Esos 14 puntos no fueron bien aceptados por naciones como Francia, con Clemenceau al frente. Lloyd George sí era más conciliador. Estaba Orlando, que era el italiano también. Pero al final se hace digámoslo así, un tratado muy duro para Alemania. Claro, eso es lo que ya comentaste. Exactamente. Que es un poco lo que fragua lo que ocurre después, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, José, por haber estado aquí con nosotros. Bueno, muy interesante. Sobre todo ahora que se cumplen años, pues, de ese terrible conflicto en estos meses. Vamos a la pausa, ya volvemos.